Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión del Café Científique, el mes de mayo ya, que rápido se pasa el año. Bueno, pues yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que sé que muchos de ustedes visitan frecuentemente, algunos no, y entonces me tomo un minutito para platicarles de qué se trata. Es un proyecto en el que buscamos hacer comunicación pública de la ciencia, buscamos que científicos renombrados de nuestra ciudad, de nuestro país, platiquen con nosotros, con los ciudadanos, con los que no sabemos nada, pero que tenemos curiosidad, que tenemos preguntas, que queremos saber y queremos pasarla bien alrededor de temas como este, por eso le llamamos un espacio de ocio para pensar y platicar la ciencia. Este proyecto comenzó en el 2004, ahorita se me fue exactamente el número de sesión que es esta, pero es como las 130 y tantas, entonces bueno, pues bienvenidos todos. La dinámica es… nuestra invitada de hoy, Claudia Unova, estará platicando sobre su tema, sobre cuál es su tema de investigación, cuáles son los retos que le plantea en la actualidad, cuál es la perspectiva, qué se ha hecho, un poco ayudarnos a problematizar la situación. Después haremos una breve pausa, esto durará como media hora, 20 minutos, así aproximadamente, y después hacemos una pausa para retomar la sesión después con sus preguntas y respuestas de Claudia. También les damos la más cordial bienvenida a los que nos están viendo vía YouTube, en vivo por streaming. También si alguien quiere hacer una pregunta, que puede enviárnoslos a través de la página de promoción cultural, de la página de Facebook. Y bueno, también les quiero adelantar, pedirles una disculpa porque no habrá servicio de café que haga ruido después de la charla, porque muchos de ustedes se han quejado y con toda razón que la máquina hace mucho ruido, entonces todos los que se queden pendientes del café que haga ruido, en la pausa serán los primeros, pero bueno, es un poco por también poder escuchar bien y no estar oyendo la máquina. Si alguien quiere agua fresca, refresco, un té tranquilo, sin problema. ¿Sale? Y bueno, pues antes de pasarle el micrófono a Claudia, quisiera presentarla muy brevemente. Ella nos propone que el tema de hoy sea alimentos y relaciones, apetito, obesidad y otras finas hierbas. Esto nos indica ya más o menos la cancha sobre la que estaremos hablando, que es el tema de la nutrición. Ella nació en la ciudad de Guadalajara, de padre francés y madre inglesa. Vivió en Londres varios años durante su adolescencia, en donde estudió un Bachelor of Science en Basic Medical Sciences and Nutrition en el King College de London. Regresó a Guadalajara, donde estuvo haciendo la revalidación de la licenciatura en nutrición en la UNIVA, y a partir de ahí fue invitada a coordinar la primera licenciatura en nutrición en la Universidad de Guadalajara, donde también posteriormente cursó la maestría en nutrición humana con el enfoque particular del materno-infantil, ¿no? En el Instituto de Nutrición Humana de ahí del CUSH. Actualmente es investigadora de este departamento del instituto, ¿sí? Del instituto en el CUSH, CUCS, perdón, en el CUCS, sí, que son diferentes. Sí, son diferentes. Es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y su trayectoria se inscribe sobre todo en el campo de la educación y los modelos curriculares, en donde también fue la responsable de diseñar y coordinar la apertura de la carrera de nutrición en el ITESO. Ha publicado varios libros y artículos arbitrados y actualmente está trabajando especialmente en el área de nutrición en un estudio multidisciplinario de la conducta alimentaria. Y aquí ella les dará el anuncio más específico, pero como parte de su investigación está haciendo una serie de mediciones con el público tapatío, entonces hay unas básculas por todos lados y colegas de ella las están haciendo mediciones, entonces quien quiera pararse a medirse en cualquier momento, además de recibir información sobre su estado, digamos, de la conducta alimenticia, también, van a ayudar a esta investigación. Entonces, bueno, Claudia les explica un poco más, pero bueno, Claudia, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Se te pasó el doctorado, no importa. ¿Te brincaste el doctorado? Bueno, ahorita yo les voy a contar también un poco. Pues buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, y Maya, muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar a platicar un poco
sobre estos temas, que como les digo, bueno, más bien como les dijo ahorita Maya, pues son temas que llevo pues trabajando de manera diferente como en una búsqueda en comportamiento alimentario desde hace varios años y que en este momento, bueno, me fui 4 años a Londres a hacer también un doctorado sobre comportamiento alimentario. Y entonces ahorita lo que estoy haciendo es como reintegrándome pues a mi vida ya laboral de nuevo aquí en Guadalajara, tanto en la Universidad de Guadalajara, que es donde trabajo, y como también pues de forma personal, tratando de buscar maneras pues de trabajar con este tema, pues que es la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco de para mí por qué este tema ha sido tan importante, porque este tema también representa como un conflicto, digamos, en el que vivimos, un tema que es, pues, es un problema, que es la relación que tienen los alimentos con el apetito, que sería como la manera como nosotros buscamos y seleccionamos los alimentos, pero también los consumimos, y cómo de la manera como nosotros consumimos los alimentos podemos encontrar un balance para también regular nuestro peso. Entonces, el tema que realmente me interesa es como la relación que tenemos con los alimentos, y por eso el tema, con nosotros mismos, con los alimentos y con nuestro peso a través del apetito. Entonces, poco a poco les voy a ir dando un poco más de información, ¿no? Y cuando hablo de cómo me relaciono con los alimentos, la pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, como alimentos que no son necesariamente tan sanos para mí, pero no puedo dejar de comerlos? ¿O por qué como y no puedo dejar de comer y de cualquier forma, o sea, no me sacio pues con los alimentos que me como? O sea, ¿qué pasa? Como que esas son las preguntas que yo me he hecho, no tanto que si como, o sea, si como grasas voy a subir de peso, o cuántas cucharadas necesito comer de tal y cual comida. Como que ese nunca ha sido la forma como a mí me gusta ver la nutrición. Como que siempre ha sido como un planteamiento de una búsqueda más relacionada, como les digo, con esta conducta. Entonces, ¿cómo le hago para seleccionar los alimentos, pero para que yo me pueda sentir que tengo una relación que es también como más bien de tipo como afectiva, pues conductual con los alimentos, que me permita estar bien? Y estar bien se puede pues ver o se palpa pues a través del peso. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. No es así como la mejor manera, pero bueno, finalmente lo podemos como objetivizar pues en peso. Y las finas hierbas, pues esas van a ser como diferentes toques de diferentes temitas que vayan a entrar también, quizás a través de sus preguntas, que yo también pueda ir contestando pues a lo largo de la plática. Yo creo que por ahí también van a salir las finas hierbas, ¿sale? Entonces, bueno, como les digo, ha sido un trabajo de investigación. Inició hace muchos años como con temas de alteraciones de conducta alimentaria, pero no me gusta mucho la patología, me gusta más trabajar como con grupos, con temas que están más relacionados a salud pública. Sin embargo, la parte psicológica de la nutrición siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Entonces es como uno los alimentos como con la conducta también. ¿Y cómo le hago para entonces poder definir estos temas a través de un trabajo de investigación? Lo que es interesante es que los temas de conducta alimentaria muchas veces como que la gente los ve como que si no fueran ciencia. Y hemos tenido momentos en donde nos han preguntado cosas como, bueno, pues ya que regresaste de hacer tu doctorado, qué bonito sería que ahora sí lo puedas hacer de manera científica. Y entonces digo, entonces tengo que medir sangre y no sé, o sea, sacar muestras de células y hacer mediciones genéticas para que entonces el trabajo que hago sea científico. Y la respuesta ahorita voy a intentar, explicarles que no es así.
Cuando estudias el comportamiento alimentario, también hay muchas personas que se dedican al comportamiento alimentario desde la medición en laboratorios. Y si no es medido en un laboratorio, si no pesas y mides cantidades de comida exactas que te vayas a comer para validar formas de comer, tampoco se considera ciencia. Y eso también ellos sí consideran eso ciencia, pero no consideran la parte de conducta que yo les voy a comentar ahorita como que si fuera ciencia. Y eso también es interesante. Entonces voy a tratar de convencerlos de que sí hacemos pues también ciencia. Entonces, bueno, como les decía, si estoy tratando de relacionar el apetito con temas de peso, finalmente el peso es una de las formas objetivas que tenemos de poder ver cómo se traduce esa conducta alimentaria pues, en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos pesamos y nos miden nuestra estatura, como estamos haciendo ahorita, que ahorita les cuento un poco más, pues sacamos nosotros una medida de índice de masa corporal, que deben de conocer varios de ustedes, los que no es un peso es una medida pues relacionada al peso y a la talla, y nos da un valor. Y esos valores generalmente se usan para poder definir si una persona está como dentro de un rango saludable de peso. No es la mejor manera, pues tampoco de medir el peso y la obesidad, pero sí es una manera pues que se tiene para medir rápida y fácilmente el tema de si estás como dentro de un rango de salud. ¿Qué deberíamos de medir? Aparte de eso, pues otras cosas como la cantidad de grasa corporal que tenemos, pero ese no es ahorita el tema que me ocupa, pues. Y realmente, como les digo, una forma así muy rápida que tenemos de ver cómo está funcionando nuestra conducta alimentaria, pues a través de pesarnos y medirnos. Entonces, otra forma que también existe, pues, por ejemplo, de medir nuestra conducta alimentaria, que no sea meternos en el laboratorio, pesar cuántos gramos de desayuno, cuántos gramos de proteína y de hidratos de carbono y grasas te comiste, y ver si te dan una forma, por ejemplo, de medir conducta alimentaria en el laboratorio sería que te den una colación o un snack antes de comer, y entonces ver qué tanto afecta eso que te comiste antes a la hora de que entras al laboratorio, por ejemplo, y ver si aunque hayas comido, por ejemplo, unos chocolates antes de comer, si te sigues comiendo la misma cantidad de comida o no después de haber estado, después de haber tenido una colación. Esas son como maneras muy experimentales de comer. Son maneras que son realmente buenas para la ciencia, pero no tan compatibles con el día a día, con la vida. Entonces, una manera que tenemos de medir conducta alimentaria es a través de cuestionarios. Entonces, hay muchos científicos de conducta alimentaria que dicen, no, eso no es una forma de medir conducta alimentaria adecuada. Bueno, pues para mí sí. Y para mí es una forma en donde se puede conocer la conducta alimentaria de muchas personas y por lo tanto incidir en muchas personas. O sea, conocer cómo se comportan los grupos, cómo se comporta, por ejemplo, una familia. Conocer cómo es mi conducta alimentaria, cómo es la conducta alimentaria de mi esposo, conocer cómo es la conducta alimentaria de mis hijos, y entonces ver si yo puedo dar una serie de recomendaciones para que la familia esté mejor y no nada más un individuo, sino un grupo, un entorno, y entonces poder incidir de esa manera. Bien, entonces estos cuestionarios, bueno, lo que yo hice ahora sí en Londres, cuando estuve en Londres, fue validar un cuestionario sobre conducta alimentaria, que en unos momentos les voy a platicar más a detalle de qué trata. Como estamos en el café científico, café scientifique, ¿sale? Entonces, pues hay que tratar de hacer ciencia a la vez que estamos tratando, o sea, escuchando una plática, platicando sobre un tema, pues en este caso de conducta, y eso lo vamos a hacer
porque, como les decía Maya, bueno, el cuestionario de conducta alimentaria que pude validar cuando estaba haciendo mi doctorado en Londres, lo hice, pero con población inglesa. Y obviamente, bueno, soy medio inglesa, pero también soy mexicana y aquí nací y aquí vivo. Entonces, lo que me interesa es poder usar este cuestionario para poder ayudar. O sea, vamos a ver ya al final para qué funciona o para qué sirve este cuestionario, pero y que se puede usar en población mexicana. Entonces, hemos traducido el cuestionario y ahorita estamos validando. Necesitamos a 1000 personas que contesten el cuestionario y por eso están ahorita ustedes como ayudando a la ciencia mexicana. ¿Ok? Entonces, lo que yo les pediría, si les interesa participar también, es que pudieran pasar, si hay varias personas que están pesando y midiendo, en diferentes esquinas hay dos básculas y estadímetros de los dos lados, y estamos validando para este cuestionario para adultos mayores de 18 años, y hombres y mujeres. Hombres, por favor, pasen también, porque siempre las mujeres somos las que nos encanta andar haciendo este tipo de cosas. Entonces, les pedimos su correo electrónico. A través de su correo electrónico les mandamos el cuestionario. Yo les mando un link a su correo y les pedimos que contesten este cuestionario. Estoy validando 2 cuestionarios. Yo les voy a hablar nada más de uno. Uno es este cuestionario sobre conducta alimentaria, que le vamos a llamar el AEBQ por sus siglas en inglés, que es el Adult Eating Behavior Questionnaire. Y entonces vamos a y las preguntas están muy relacionadas. No son preguntas relacionadas a cuánto comes y para luego yo calcular si comieron suficientes raciones de… No. Son preguntas que están relacionadas con qué reacciones tengo con los alimentos. Si, por ejemplo, cuando yo veo a las demás personas comer, se me antoja comer también porque el otro está comiendo. Si cuando yo paso por enfrente de una panadería y huelo así la concha, así, nomás así la babita así se te empieza, es así, o pasas por algún lado con algo de comida rica, dices, no, es que yo no puedo, o sea, me tengo que detener a comprar ese pan, me lo tengo que comer, no puedo, o sea, resistirme. Si veo a alguien más que también está comiendo, no puedo resistirme. Si empiezo a comer, no puedo dejar de comer porque yo necesito seguir comiendo, porque no sé en qué momento me sacio, porque soy una persona que como por emociones y por lo tanto lo que hago es comer mucho cuando estoy triste o comer mucho cuando estoy enojada, o soy una persona que come menos cuando está enojada o cuando está triste, o ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, y a varias personas nos pasan de diferentes formas. Entonces yo los invito, el cuestionario es anónimo, de la única manera que nos enteraríamos, los datos únicamente los voy a usar yo soy responsable de los datos. Yo no sé quién contestó, ni me voy a poner a analizar dato por dato, porque en realidad no es una situación así de es una persona que come cuando está triste, o sea, no es lo que estoy tratando de buscar. Lo que estoy tratando de buscar es validar el cuestionario y ver la relación que estos rasgos tienen, ahorita les voy a explicar más, con el peso, ¿ok? Y cómo las personas que nos comportamos de cierta manera nos relacionamos con el peso. Entonces, finalmente, lo que estoy tratando de hacer es ciencia en este momento, invitarlos a pasar a que si quieren participar con nosotros nos ayudarían muchísimo pues llenando este cuestionario en línea. Es anónimo y nosotros como retribución, y digo nosotros porque pues somos también un equipo pues que estamos tratando de hacer esta investigación en conjunto con la UDG y el ITESO, lo que les devolveríamos serían recomendaciones basadas en sus propios rasgos de la conducta. Y entonces esto también me lleva a comentarles que, bueno, una cosa es como lo que yo contesto en este
cuestionario. Y otra cosa, como les digo, es como mi entorno, mi entorno familiar, por ejemplo, o sea, mi núcleo, con quién me relaciono y cómo son esas personas en mi familia y cómo esas personas en mi familia también se relacionan con los alimentos, para que entonces puedan salir de todo esto recomendaciones que sean más bien familiares, grupales, o sea, que podamos ayudar a través de aplicar, por ejemplo, también el cuestionario en entornos familiares a toda la dinámica familiar de la conducta alimentaria. Entonces, esto es también como hacia dónde vamos pues con estos trabajos. Entonces, bueno, adelante, también después de este momento, cuando sean las preguntas, si gustan, pasarse a pesar y a medir. Bien. Ahorita entonces ya lo que quiero un poco es tratar de ponerlos como en algunos antecedentes de los temas relacionados con nutrición y relacionados con este tema de obesidad y apetito. Voy a poner a la obesidad en el marco de referencia, porque finalmente es un tema muy importante en nuestro país. O sea, yo no sé si ustedes saben, pero 70% de la población adulta en México tiene sobrepeso y obesidad. 70% de la población adulta mexicana tiene sobrepeso y obesidad. O sea, yo cuando digo esos números me alarman, ¿ok? Es impresionante, pues. Y las mujeres, un poco más. Entonces, las mujeres tenemos como más problema, pues. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué consecuencias tiene a la salud tener sobrepeso y obesidad? Y obviamente, pues el riesgo de desarrollar un montón de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Pero también otras consecuencias que me parecen también como muy importantes, como baja autoestima, como muy mala autoimagen, como el gasto, por ejemplo, que representa a nuestros sistemas de salud, todo lo que representa las consecuencias pues, de la obesidad en cuanto a la forma como tendríamos que tratarlo, ¿no? Y entonces, pues a mí esto me parece como, o sea, como les digo, yo estaba en un tema de más de trastornos de conducta alimentaria, pero esos, aunque digan que son muy comunes, no son tan comunes, pues. El problema del peso es más común. Entonces a mí me parecía que yo necesitaba como entrar en un tema de conducta alimentaria que fuera como normal de todos y también tener una asociación con el peso. Y les voy a tratar de explicar que en realidad todos presentamos una serie de rasgos del apetito, de cómo nos relacionamos con los alimentos y aparte son heredados. Entonces, ¿cuáles serían estos factores que están asociados pues, con el desarrollo de obesidad? Entonces, hay factores, por ejemplo, ambientales. Entonces, yo creo que quizás lo hayan escuchado de esta forma, pero lo voy a tratar de poner como en ejemplos. Entonces, híjole, no pasan 100 metros y ya hay una tiendita en donde puedes comprar alimentos. Son malos, baratos y en grandes cantidades. O sea, yo no creo que o sea, hace 30 años no había un Oxxo en cada esquina, en donde te podías, ¿no? Como entrar y es como una cosa inmediata de querer saciar tu necesidad de comer. Como una dificultad tremenda de distinguir si realmente tienes hambre o no tienes hambre. O sea, como que ya no distinguimos, pues, si tenemos hambre o no tenemos hambre. Entonces, todo el ambiente obesigénico que nos rodea es como de un acceso a alimentos que no merecen ni siquiera ser llamados alimentos, que son productos
Y esos productos los tenemos a nuestro alcance, o sea, y son bien fácil de conseguir. Y cuando yo estoy caminando por el Cooks, por ejemplo, cuando voy de una clase a la otra, o sea, si tengo hambre, pues rápido puedo accesar a algo que no necesariamente es ni muy bueno para mí, ¿no? Entonces, estos son como los factores ambientales que están asociados con estos temas ahorita de obesidad que estamos viendo. También hay una serie de factores que son individuales. Entonces, 85% de mujeres están a dieta. Así en diferentes estudios en diferentes partes del mundo, pero por ejemplo un estudio en mujeres australianas, o sea, 85% de mujeres están a dieta, o sea, ¿es normal? O sea, pues ha de ser normal porque están a dieta, ¿verdad? Haciendo diferentes tipos de cosas. ¿Qué es lo que más hace daño, pues, o qué es lo que con lo que menos logras bajar de peso? O sea, tratar de hacer una dieta así súper restringida, en donde, porque la botas, pues finalmente, porque no la puedes seguir, ¿no? En donde restringes mucho la cantidad de alimentos o haces como muchas dietas restrictivas continuamente, eso tampoco funciona, ¿sale? ¿Y qué es lo más difícil? Mantener la pérdida de peso. Eso también es un problema grande. Entonces, tú mantienes tu pérdida de peso, o sea, los que logran mantener su pérdida de peso es un porcentaje muy, muy bajo, pues, de personas. Entonces, también esta búsqueda, pues, constante de estar tratando de bajar de peso también es algo, digamos, complicado. Pero, ¿qué predice que yo pueda tener éxito para bajar de peso? Eso también me parece a mí como una pregunta interesante, ¿no? Entonces, ¿qué predice que sea hombre? Porque que sea mujer no es un buen predictor de poder bajar de peso. También, por ejemplo, si eres muy joven, vas a tener más bien problemas de tipo de atrición, o sea, dejas la dieta. Pero si eres más viejo, sí eres como mucho más consciente de la dificultad que cuesta bajar de peso y por lo tanto, o sea, es un mejor predictor. Pero si te has estado poniendo a dieta toda tu vida, va a ser también algo difícil, o sea, no te va a ayudar mucho a bajar de peso el ser más viejo, porque lo que no ayuda es todos los intentos a bajar de peso que has hecho a lo largo de tu vida. Entonces, como que ser joven no es bueno, pero tampoco ser más grande si has intentado bajar de peso muchas veces. Y aquí una cosa que es como bien triste, pues, es que toda la reducción de peso que realmente trates de hacer, o sea, la reducción de peso que tú logras del gasto energético es superior a la pérdida de peso que realmente tienes. Entonces, nunca hay como realmente un punto de ganancia, pues. Finalmente tu cuerpo se acostumbra y también se acostumbra en cuanto a nivel de hormonas del apetito. Y entonces hay disminución, por ejemplo, también en las hormonas del apetito. Entonces sigue habiendo como una desregulación, pues, si estás intentando bajar de peso todo el tiempo. Entonces, esos son factores, algunos de factores, por ejemplo, individuales, que nos podrían estar como asociando con problemas del peso. Y ya los últimos, que son como los factores genéticos. Y entonces en estos factores genéticos está, por ejemplo, que cuando hay estudios en gemelos, si estudias, por ejemplo, a personas que han sido adoptadas, tienen componente, o sea, por ejemplo, el peso tiene un componente genético importante, o si separas a gemelos, por ejemplo, adoptados o algo, muchas veces acaban pareciéndose mucho, aunque tienen componentes genéticos, se acaban pareciendo también mucho como a sus familias por el medio ambiente en el que están inmersos. Entonces, el medio ambiente del que hablábamos hace rato juega también un papel ahí importante. Y en estudios con gemelos se pueden hacer un montón de trabajos, pues, para ver si, por ejemplo,
los rasgos, en este caso, rasgos del apetito como estos que les estoy mencionando, de cómo me relaciono con los alimentos, si me sacio o no me sacio, si soy un comedor, ¿cómo se llama?, emocional o no soy un comedor emocional. Podemos ver si son rasgos que son heredados, pues. Entonces, también por eso me interesa esta parte de medir la conducta, porque si sale alterada un rasgo, o sea, si sale muy elevado algún rasgo que está asociado con el peso, lo que sucede es que muy probablemente lo hayamos heredado. Y entonces ahorita vemos, bueno, y ya todo, o sea, ya se acabó todo porque lo heredamos, y entonces ya como lo heredamos, entonces ya tiro la toalla y ya no hago nada al respecto de mi conducta. No, ahorita también vemos. Entonces, por ejemplo, aquí hay nada más para hablar un poco más de ciencia, en donde hice mi doctorado, la doctora mi directora de tesis, que se murió cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, bueno, era una mujer muy, muy brillante, y ella lo que hizo fue recolectar información sobre gemelos en Inglaterra y seguirlos desde su nacimiento. Hace 10 años los gemelos empezó esta corte, pues, longitudinal, y les ha tomado datos de información de diferentes cosas, desde peso, talla que comen, etcétera. Lo ha hecho durante 10 años, porque los gemelos, la corte de gemelos que siguen, nacieron ¿cómo se llama?, en el 2007. Ahorita tienen 10 años. Y entonces han estado, ¿cómo se llama?, midiendo, por ejemplo, estos rasgos, que ahorita les voy a contar un poco más, y dándose cuenta, por ejemplo, que son heredables. No lo hacen a través de, ¿cómo se llama?, muestras de DNA. Lo hacen a través de el cuestionario que ustedes estarían llenando en este momento. Y lo hacen porque pueden hacer una serie de análisis estadísticos sobre modelaje, pues, en gemelos. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, dentro del contexto besigénico en el que estamos viviendo, en donde tenemos todo este acceso a alimentos, ¿verdad?, baratos, en donde también tenemos como una automatización de la vida que nos permite, pues, irnos en coche a trabajar y no usar, no dejar de caminar, vivir en ciudades, por ejemplo, que no están trazadas para caminar, en donde si caminas por la banqueta es casi un peligro a tu vida, o sea, tropezarte con, no sé, ¿verdad?, las banquetas, la dificultad que hay, por ejemplo, para andar en bicicleta y ese tipo de cosas. Entonces tenemos mucha comida, hacemos poco ejercicio, y dentro de este, ¿cómo se llama?, ambiente, también están como los factores genéticos que heredamos. Entonces, por ejemplo, este índice de masa corporal que les comentaba hace rato, es heredable en adultos hasta en un 70%. Uf, qué alivio. O sea, pensando yo en mi familia, pues. Pero ¿qué está sucediendo? Que también hay un componente genético. Y en este componente genético, háganse de cuenta que yo heredo el peso, yo heredo mi forma de comer y mi conducta, como esta parte de heredar si me sacio, si no me sacio, si me paro en la panadería, ¿cómo se llama?, para comprar o no comprar el pan, ¿sale? Lo heredo, y háganse de cuenta que la parte genética es como cargar la pistola, ¿sale? Y la parte ambiental, que es este acceso que tengo a toda la comida que hay, a que todo está relacionado a comer y cómo como y qué tanto como, y, o sea, todo el acceso que tengo, pues, a comida a productos chatarra, ese se convierte como en el dedo que dispara la pistola. Entonces, lo genético es con lo que yo vengo cargando, pero
quien realmente dispara la pistola y por lo tanto causa el problema es el ambiente. Y si combino las dos cosas, pues entonces ya tengo realmente aquí un serio problema. Entonces, otra vez, donde estuve estudiando el doctorado, hablan que esta parte genética que nosotros tenemos a través del apetito, a través de mediciones de rasgos del apetito, estos rasgos del apetito son heredados. Entonces, nosotros, todo el mundo los tenemos, o sea, no se asocian, no nada más las personas que tienen sobrepeso, o sea, todos los tenemos. Pero algunos tenemos la capacidad de, no diría controlar, y hasta cierto punto sí, porque los adultos tenemos mucha capacidad también como de controlar nuestra conducta, pues. Pero entonces lo que podemos hacer es realmente dejar de comer o estar conscientes de que tenemos la presencia de estos rasgos para poder hacer algunos cambios al respecto. Y esta es la parte, pues, de la medición de la conducta para poder dar recomendaciones que en un momento dado se asocien o sea, nos ayuden a cambiar y a modificar la forma como nosotros nos relacionamos con los alimentos. Entonces, este es, como les digo, los ejemplos. Si yo heredo esta respuesta a los alimentos, si yo heredo esta capacidad que tengo, o sea, si yo heredo el que no me puedo detener de comer y nunca sé en qué momento me sacié, entonces es muy probable que porque tengo tanto acceso a alimentos, entonces pueda haber una tendencia a subir de peso. Pero si yo estoy consciente que soy una persona que le cuesta mucho trabajo saciarse, entonces lo que voy a hacer es tratar de encontrar formas para aprender a saciarme. Y esas formas de aprender a saciarme van a ser a través de comer, por ejemplo, varias veces al día, reconocer que hay ciertas cantidades en horarios como muy fijos para que haya como repetición de horarios que le indiquen también a mi cuerpo que es momento ahorita de comer o dejar de comer o que ya es hora de comer, y cosas tan sencillas, no tanto de que si voy a pesar cuántos gramos de proteína me tengo que comer o cuánta grasa, sino cosas más sencillas, tal vez más difíciles de hacer, como sería, por ejemplo, reducir la cantidad de comida que como. Entonces, no es tanto que la comida que me come sea mala, sino que mucho de lo que nos sucede es que comemos en exceso. Y entonces, esta parte genética de puede ser que ni siquiera tenga la presencia, por ejemplo, del rasgo, o sea, que genéticamente ni siquiera lo haya heredado, pero como vivimos en un ambiente obesigénico en donde hay tanta comida, entonces ya de todas formas me acostumbro a comer. Y me acostumbro a comer a todas horas, por ejemplo. O porque el tipo de vida que tenemos también, que es muy acelerado, en donde no tenemos mucho tiempo, en donde todo esto también lo hacemos pues en una forma en donde pues no comemos a nuestras horas, nos paramos en donde sea a comer lo que sea, en el momento que sea, no tenemos horarios de comida, se nos dificulta por tiempo también preparar ciertos alimentos que puedan ser como más saludables. ¿Cómo le hacemos? Y luego, aunado a eso, que no somos personas que vivimos solas, o sea, somos grupos, ¿no?, de gente, pues, en donde estás, pues, con tu familia, pues, en un entorno, y que cada uno tiene también la presencia de sus propios rasgos y sus propias conductas. Pero no es nada más la presencia de sus propios rasgos, porque es, finalmente, los rasgos de los núcleos de las familias se parecen, ¿sale? Porque todos estamos, porque los niños aprenden de lo que nosotros les enseñamos. Entonces les voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, de la alimentación emocional, que es un tema, un señor tema, ¿sale?
para nosotros como adultos, ya sea porque comemos más por emociones negativas o porque comemos menos por emociones negativas. Dime si voy bien, ¿eh? O porque comemos más por emociones negativas o porque comemos menos por emociones negativas. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Sale? O sea, todos nacemos y aprendemos los alimentos que nos gustan desde que nacemos y muy probablemente desde antes de nacer. O sea, desde el embarazo, ya los sabores, los bebés aprenden también los sabores por los tipos de alimentos que, o sea, ahorita la tendencia es hacia allá, pues, que lo que comes durante el embarazo también tiene mucho que ver con los gustos y las preferencias de los niños. Entonces luego ya naces y te vas haciendo de gustos y de preferencias a tu entorno, pero nacemos con muy pocos gustos y entornos que también son heredados. Entonces llevamos muchos años por situaciones de caza, de recolectar alimentos, en donde tenemos todos una preferencia por lo dulce. O sea, así nacemos. Y por ejemplo, no nos gusta lo amargo. Y es una cosa de protección, de sobrevivencia, en donde, bueno, pues si tú eras un cazador, ¿verdad? Y ves, o sea, si pruebas los alimentos dulces, pues te aseguraban que te estabas comiendo algo que no te fuera a envenenar. O sea, tiene un sentido, pues, ancestral, ¿sale? Entonces heredamos, o sea, nacemos casi todos, o sea, con este asunto de que nos gusta lo dulce y no nos gustan los sabores amargos. Entonces, si piensan en una verdura, pues, o sea, sí, ahorita nos pueden gustar las verduras, unas espinacas, pero a los niños no necesariamente les gustan las espinacas. Sin embargo, si en tu entorno familiar, poco a poco, tú vas dándole diferentes alimentos a tus hijos, bueno, pues esos alimentos pues los va a ir como integrando a su forma de comer. Si no se los das porque a ti tampoco te gusta, porque a ti tampoco te los dieron, o porque no tienes tiempo para preparar los alimentos, o porque preparar alimentos no está dentro de tu lista de prioridades en la vida, que también es una realidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces para integrar estos alimentos en la vida? Entonces, ¿qué sucede? Ahí voy hacia la alimentación emocional. ¿Qué sucede? Que lo que hago es tomar un alimento, por ejemplo, no, le digo a mi hijo, si haces la tarea, te doy pastel. Si recoges tu cuarto, te doy un dulce. Entonces el niño aprende que el pastel o la verdura, perdón, o la tarea, o si te comes tus verduras, te doy pastel. Entonces, ¿qué aprende el niño? Pues las verduras, pues guácala, ¿verdad? ¿No? Lo chido es el pastel. Entonces está esperando como siempre la recompensa, pues. Si yo a mi hijo le digo, ay, pobrecito se cayó, mira, te voy a dar un dulce. Entonces, ¿qué está aprendiendo ese niño? Está aprendiendo que con los alimentos puede puede como mejorar sus emociones, pues. Se puede tranquilizar. ¿Y qué hace ese niño? Pues se lo sigue llevando a la edad adulta. Entonces, usas pues los dulces o el chocolate o todo este tipo de cosas para poder como tranquilizar tus emociones y lo sigues haciendo. Entonces, bueno, finalmente este cuestionario. Ahora, ¿qué es una cosa nada más para comentarles? Hay 2 puntos que aquí son interesantes. En estos estudios de heredabilidad sale el tener una sobrealimentación emocional, o sea, comer en exceso por emociones negativas, no es algo que sea heredable. Es algo que se aprende en nuestro medio ambiente. Y eso duele. Porque ahí sí no tiene absolutamente ni un granito de heredado. O sea, ¿qué está pasando? Que si nosotros somos comedores por emociones, pues, lo somos porque lo aprendimos en nuestro entorno. Y eso es preocupante. ¿Sale? Y otra cosa,
Este cuestionario también mide, por ejemplo, si uno es remilgoso para comer, ¿sale? Si, ay, no. El cuestionario está basado en un cuestionario que fue elaborado para niños, ¿sale? Es un cuestionario que se llama el CBQ, que es el Child Eating Behavior Questionnaire, que fue basado en conducta alimentaria en niños. Yo lo que hice fue la validación para su uso en adultos y también para su uso en adolescentes. Entonces, para que hubiera como o sea, que pudieras a lo largo pues del ciclo de la vida poder medir conductas alimentarias. Y este CBQ, ¿sale? Que mide, en niños es muy común, ¿no? De que soy remilgoso. Bueno, pues también en los adultos también tenemos esa remilgosidad, ¿sale? En niños es preocupante porque lo que hace es que te hace bajar de peso, pues, o sea, si eres muy remilgoso, pues no comen, ¿sale? Pero si sigues siendo también muy remilgoso, es hasta pues un factor como protector contra el peso. Aquí sí hay una cosa interesante, ser remilgoso, por ejemplo, sí es súper heredable. Entonces las mamás, para que se relajen, ¿verdad? Si su hijo es remilgoso, no se estén preocupando que es porque le dieron algo malo de comer, mejor digan, ay, bueno, pues chin, ya lo heredó y ni modo, no pasa nada. No, tampoco, o sea, también tenemos que hacer cosas al respecto, sobre todo porque los niños que no comen muchos alimentos, pues hay que estar como cuidando que comen. Pero así como unos son heredados, los otros no son heredados. Entonces, bueno, ya nada más quiero comentarles que entre todo este tema, pues, de si el medio ambiente o lo genético, si es genético, no podemos quedarnos como en la complacencia o el fatalismo, que al cabo que ya lo heredé, ya no puedo hacer nada al respecto, ¿sale? Necesitamos como integrarlo, pues, en recomendaciones. Si yo puedo medir a través de un cuestionario que en este momento estamos validando sobre conducta alimentaria, una serie de rasgos del apetito, que son predisposiciones estables que todos tenemos de nuestra forma de comer, que es esta respuesta a los alimentos, que es esta sobrealimentación emocional, que puede ser esta respuesta a la saciedad, que puede ser el ser remilgoso, que es también disfrutar los alimentos, también es un rasgo del apetito. ¿Sale? Si yo tengo estos rasgos y tengo esta parte tanto genética como ambiental, si los puedo medir, entonces puedo ver cuáles tengo que son un riesgo para mí en relación a mi peso, y si puedo medir esto, puedo recomendar muy específicamente, a diferencia de recomendar cuántas calorías te puedes comer, puedo recomendar basado en un fenotipo que tenemos. O sea, basado en cómo represento yo mi conducta alimentaria y cómo me comporto yo y me relaciono con los alimentos. Esto es lo que estamos pues proponiendo y lo que he estado trabajando en estos últimos años, y que, como les digo, bueno, estamos ahorita con esta recolección de datos. Espero que eso más o menos ya, si tienen ahorita otras preguntas, con mucho gusto se las contesto. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Nos tomamos 5 minutitos y regresamos con sus preguntas y las respuestas de Claudia. Gracias.